Buenos días, ¿cómo están, hermanos? El Señor nos permite dar inicio al estudio bíblico de San Marcos. Y a través de este estudio bíblico estamos seguros que también el Señor va a dirigir nuestras vidas, va a guiar nuestra vida de fe, nuestra comunión con Dios, porque a través de San Marcos nos toca aprender el corazón de Dios. Vamos a ver entonces el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Sí, San Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Encontraron todos? Dice: el Santo Evangelio según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Israel el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta el versículo 8. Un gusto poder saludarlos a todos ustedes. También estar agradecido con el Señor, ya que a través del estudio bíblico de San Marcos el Señor nos une y ustedes también nos acompañen, ¿no? Juntos poder recibir el corazón del Señor, poder aprender juntos, ¿no? Porque para mí también es un motivo de acercarme al Señor, de orar, de leer la Biblia, de investigar, de poder transmitir no mi pensamiento, no un conocimiento, sino el corazón de Dios. Este evangelio, tal vez en nuestra Biblia, aparece en el Nuevo Testamento en el segundo lugar, ¿no? del orden de los libros, ¿no? de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y es muy curioso, ya que cuando yo estaba en Lima, como ministro de Lima, hace más o menos unos 6, 7 años atrás, el pastor Daniel Jo nos decía a todos los ministros: vamos a hacer estudios bíblicos, ¿no? Nosotros en aquel tiempo éramos como 32, 33 ministros. Entonces cada ministro agarre un libro, escoja un libro. Y en aquel entonces yo escogí el Evangelio de San Juan. Entonces yo quería hacer el estudio bíblico de San Juan. Pero cuando empecé a hacer el estudio bíblico de San Juan, empecé a estudiar, ¿no? Yo tenía que estudiar y preparar mi resumen. Resultaba de que para compartir sobre San Juan tenía que estudiar 4 evangelios más el libro de Hechos. Y hasta ese entonces yo no de repente no tenía una idea clara, no tenía tampoco una visión sinóptica sobre
los evangelios y el libro de Hechos. Pero empezando ese estudio, de verdad uno se encuentra con muchas cosas nuevas, interesantes, cosas que están en la Biblia, pero tal vez uno no las puede notar, no las puede distinguir. Entonces, recién ahí yo pude entender, podríamos decir, el valor de los evangelios, ¿no? Y el significado que el Señor ha dado, que el Señor ha dejado a nosotros a través de esta Biblia, ¿no? de la palabra del Señor. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que la inspiración, ¿no? del libro no es humana, sino del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la autoría se supone que se necesita alguien que escriba, alguien que redacte, alguien que pueda llevar, ¿no? o dar la cara, ¿no? Entonces el Evangelio de San Marcos, en primer lugar, es la inspiración del Espíritu Santo. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, ¿a quién le da esa inspiración, esa revelación, o le muestra, o le da, o le transmite el corazón para que sea posible, ¿no? que llegue este libro hasta nosotros? Podríamos decir que el autor del Evangelio de San Marcos, en primer lugar, o número uno, es el Espíritu Santo. Y segundo, hay un autor humano, ¿no? Entonces el autor divino es el Espíritu Santo, naturalmente. Y el autor humano, ¿quién sería? El autor humano viene a ser un discípulo, no de Jesús, sino sería de Pedro, ¿no? Conocido como Juan Marcos. Y este Evangelio de San Marcos, para algunas personas que han estudiado, que han investigado, que conocen esta historia o han leído, pueden decir, ¿no? que este libro al principio no se llamaba Evangelio de San Marcos. En algunos escritos, claro, después de San Marcos, ¿no? más o menos a partir de unos 140 años después, algunas personas que han tomado referencias dicen que al principio esto se llamaba Memorias de San Pedro. ¿Por qué? ¿Quién da los relatos? Claro, naturalmente no es Marcos, porque Marcos no estuvo con Jesús, o Marcos, el autor de este libro, no estuvo con Jesús, por eso él no puede escribir, pero él para escribir tiene que haber escuchado de alguien, ¿cierto? Entonces, ¿de quién está escuchando? Está escuchando de Pedro, y Pedro es el que empieza a dar los relatos, ¿no? El que empieza a dar las referencias. Y entre las curiosidades interesantes de San Marcos, muy posiblemente este Evangelio de San Marcos es el primer libro de todos los libros del Nuevo Testamento. El propósito de San Marcos, ya que, como dijimos, la autoría divina es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da esta inspiración a San Marcos con un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Se dice que este libro de San Marcos se escribe 40 años después de Jesucristo, ¿no? Después de que Jesús ya ha sido llevado,
después de que ya la iglesia ya está ¿cómo se dice? En funcionamiento, en vigencia, la iglesia, la primera iglesia. Entonces el apóstol Pedro y entre otros apóstoles que daban los relatos, que compartían, no había un libro, no había algo para tener como memoria de las obras, de los hechos que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo toma a Marcos, a Juan Marcos, y le hace redactar, ¿no? estos hechos, estos relatos vivos, ¿no? De las obras del Señor Jesucristo. Entonces, en este evangelio, ¿qué se resalta? Se resalta a Jesús, ¿no? A la persona de Jesús, que Él ha venido para servir, ¿sí? Para servirnos a nosotros, para dar su vida en rescate por nosotros. Jesús es representado como el siervo de Dios, que no ha venido a ser servido, sino ha venido a servir. Y cuando yo les mencionaba hace un momento, ¿no?, que cuando yo estaba haciendo el estudio bíblico de San Juan, me llamó muchísimo la atención el cuadro sinóptico de los evangelios y el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque a través de este cuadro nos muestra los 4 evangelios, y cada evangelio tiene una visión sobre Jesucristo, sobre Jesús. Nosotros estuvimos haciendo el estudio bíblico de San Mateo, que luego ustedes pueden buscar, ¿no?, en las redes sociales, estudio bíblico de San Mateo, con el pastor William Escobar, y ahí hemos estado hablando y detallando el propósito también de San Mateo y la visión que Dios le da, o el Espíritu Santo le da a San Mateo. San Mateo muestra a Jesús como un rey, y en San Mateo la palabra de Jesús es autoridad, es poder. En cambio, en San Marcos muestra a Jesús como un siervo, y no quiere mostrar la autoridad de Jesús, no quiere mostrar el poder de Jesús, quiere mostrar un Jesús servidor, un Jesús que está sirviendo, que vino para servir. Entonces en San Lucas muestra a Jesús como un hombre, y se menciona muchísimas veces la palabra o la frase el Hijo del Hombre. En cambio, San Juan tiene otro punto de vista sobre Jesús. San Juan nos muestra a Jesús como Dios. Entonces, cada cuadro del Evangelio, ya sea San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, muestra a Jesús con una visión diferente. En el caso de San Mateo, Jesús es representado como si fuera un rey, entonces tiene un símbolo, un león. Un león representa el rey de la tierra, el rey de la selva, ¿cierto? El rey de los animales. En el caso de San Mateo, como dijimos, muestra a Jesús como un rey, una autoridad. También muestra a Jesús desde su genealogía, desde su nacimiento. En cambio, en San Marcos no tiene ni siquiera una presentación. Oye, fulano de tal, soy yo que te estoy escribiendo, nada. Tampoco tiene una despedida, y así yo te escribo esto, porque no tiene, ¿no? O sea, nombre, no tiene mención, no quiere enfocar en sí mismo. Entonces, ya que representa a Jesús como siervo, su símbolo es un buey, ¿no? Su símbolo es un buey. Un buey es un animal fuerte, ¿cierto? Que tiene mucha fuerza,
y que sirve humildemente, con toda su fuerza sirve humildemente. Incluso, aún así sea el día de su muerte, tampoco se resiste. San Marcos tiene un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito que Dios le da a San Marcos, que el Espíritu Santo le revela? Como dijimos, es el primer libro de todos los del Nuevo Testamento y fue escrito con un propósito: darle fuerza al cristiano, darle seguridad, darle esperanza, darle una guía para su vida espiritual. Por eso el libro de San Marcos vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a conocer, ¿no? A través de este evangelio, la iglesia primitiva ya va a tener con el libro de San Marcos o con el evangelio de San Marcos la fortaleza, ¿sí? Y no solamente para la iglesia primitiva, hasta para nosotros. Cuando leemos San Marcos, es el evangelio más corto, porque son 16 capítulos, pero si solamente tuviéramos, ¿no?, el evangelio de San Marcos nada más, aunque no tiene mucha profundidad, aunque no tiene de repente mucho contenido, pero va a servir de muchísimo para el cristiano. Uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, ¿no?, que es este San Marcos, su autor forma parte de la primera iglesia en Jerusalén, ¿no? Estamos hablando de Juan Marcos. Y él también fue colaborador de Pablo, ¿no?, de Bernabé y de Pedro, ¿no? Pero como decíamos hace un momento, más él toma las referencias de lo que Pedro compartía, predicaba y tenía como testimonio, ¿no?, de su relación con Jesucristo. Entonces siempre se nos va a presentar a Jesús como el siervo de Dios, porque él mismo también dice, ¿no?, aquí en San Marcos dice, ¿no?, que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos nosotros. Amén. Entonces vamos viendo ya ahora en el contexto espiritual cómo comienza con la predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces esperamos de que nosotros a través de este estudio bíblico podamos conocer, podamos unirnos. Y Juan el Bautista también está mencionando, ¿no?, que el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y él dice en el versículo 7, dice: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, cuando empieza, ¿no?, este evangelio de San Marcos, no hay una salutación, ¿no?, pero ya está empezando a hablar acerca del ministerio de Jesús, la salvación, el propósito del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, como hoy estamos dando inicio, vamos a compartir hasta aquí. Esperamos que continuemos, ¿no?, cada día, conectemos y podamos tener, ¿no?, esta visión también, que el Espíritu Santo tome nuestra vida, tome nuestro corazón y podamos recibir el propósito del Señor, el corazón del Señor, y caminemos, ¿no?, con este fruto. Bien, entonces hasta aquí nosotros vamos a compartir y los esperaremos, ¿no?, en el siguiente estudio bíblico de San Marcos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por permitirnos dar inicio al estudio bíblico de San Marcos. Cada uno de nosotros tiene, ¿no?, diferentes puntos de vista,
Pero en la vida espiritual no funciona nuestra propia vista, tiene que funcionar la vista de Dios, el propósito de Dios. Y así como usted ha dirigido a cuántos varones por la fe, a cuántas personas por la palabra y por el poder de su palabra, usted también va a dirigir nuestras vidas, va a darnos la sensibilidad, la vista espiritual, la fe, para que nosotros caminemos en confianza con el Señor. Le damos las gracias y estamos seguros de que usted va a bendecir a cada uno de nosotros, a cada persona que sigue este estudio de cerca. Le damos las gracias y encomendamos, Señor, nuestra vida en sus manos. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces los dejamos, ¿no? Que el Señor pueda dirigir nuestros pasos.